Es bien fácil decir que Donald Trump es un desgraciado, maldito, misógino, enfermo, lo que usted quiera. Es sencillo decirlo porque trata muy mal a los mexicanos, porque quiere deportar a 10 millones, porque apoya a la patrulla fronteriza, porque quiere construir un muro. Pero, a ver, antes no vaya a ser que nos toque que no veamos el ombligo de nosotros mismos. Hemos visto lo que pasa aquí en este país. Voltemos tantito a la frontera sur de México. Veamos cómo nuestro Instituto Nacional de Migración, como agentes migratorios, han tenido casos incluso de venta de seres humanos al cártel delictivo de los Zetas y algunos otros cárteles de tráfico de humanos. Aquí, en este país, tratamos a los migrantes muchísimo peor que uno de los sueños más húmedos de Donald Trump. Comenzamos, esto es Punto Cero, hoy hablamos de la migración. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Punto Cero. Yo soy Luis Cárdenas, tengo Twitter, es Luis Cárdenas MX, tenemos un Facebook que es exactamente el mismo, Luis Cárdenas MX. Oiga, a ver, hay algo que está sucediendo en Tijuana y tiene que ver con lo que sucedió en aquel, ya nos parece hoy, algo lejano, 2010, un terremoto que sacudió Haití. Vamos a ver algunas imágenes para recordar cómo quedó Haití en aquel momento de la devastación del sismo, de un terremoto que causó daños realmente muy complicados de poder llevar avante, por la condición económica de Haití, por las cuestiones que tenían que ver con la crisis que se estaba viviendo en esos momentos. A partir del terremoto de Haití, varios países abrieron sus puertas para los haitianos para que pudieran llegar y ser recibidos, tener asilo o en dado caso, pues hasta quedarse a vivir en estos países. Uno de ellos fue Brasil. Hay que recordar estas imágenes cuando pues veíamos la devastación del sismo. Vean nada más, esto era lo que sucedía con un Haití que estaba totalmente en ruinas. Se había sacudido, uno de los terremotos más grandes en su historia para un país que tampoco tenía infraestructura. Le contaba, ahí estas personas que estamos viendo en pantalla, muchas de ellas, decidieron dejar su tierra, irse a distintos otros países, particularmente Brasil, pero tenían otra intención porque había una oferta más apetitosa que Brasil. La oferta se llama Estados Unidos de Norteamérica, solo que para llegar a Estados Unidos tenían que hacer un gran viacrucis. Brasil, luego Venezuela, a veces Colombia, luego se iban a Costa Rica, a veces Panamá, van subiendo Guatemala, Belice, llegan a Chiapas, en donde los tratamos muy mal. Por cierto, ya los trataron mal también en Sudamérica y en algunas otras ocasiones terminan llegando hasta Tijuana. Y en Tijuana, hoy día, mientras usted me está escuchando, mientras usted nos está viendo en estos momentos, en Tijuana, hoy día hay al menos 8,000 haitianos que se encuentran varados porque quieren llegar a los Estados Unidos. El problema es que los Estados Unidos ya no los está recibiendo, ya no tienen el mismo trato, ya no están las puertas tan abiertas como estuvieron hace todavía algunos meses. Nos estamos llenando de muchos haitianos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer en la espera entre que llegan o no hacia los Estados Unidos? El día de hoy, aquí en este estudio, nos acompaña el diputado, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gonzalo Guízar. Gonzalo, bienvenido a Punto Cero. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Muy buenas. Aquí estamos a la orden, ¿no? Me da mucho gusto verte, particularmente en un tema tan importante como los asuntos migratorios de nuestro país, en el marco de una crisis que ya hay quien dice es una crisis humanitaria. Primero dime cuál es tu visión, qué es lo que piensas de lo que está sucediendo tanto en el sur, en Tapachula, por ejemplo, en Chiapas, como en el norte, en Tijuana, con este asunto en particular de los haitianos. Bueno, en primer lugar, la frontera sur, como bien lo dijiste en la introducción, Luis, es importante destacar que lo que pedimos con nuestros connacionales, el respeto y respeto a los derechos humanos, también tenemos que ser recíprocos, porque la condición en materia de la defensa y de respeto a los derechos humanos es un tema universal, que se requiere, sin ser mexicano, respetarlos. Y el mismo trato que pedimos nosotros, que vigilamos, que cuidamos, que se le dé a los que pasan por Guatemala, Chiapas, sea digno, sea respetuoso. El tema de la frontera sur, por supuesto que es un tema, tú sabes, como bien lo dijiste, el tema haitiano, es un tema que
deriva de ese gran sismo que atacó al país, que ocasionó el desastre, que es un elemento de la migración, la falta de oportunidades o la migración forzada, en este caso forzada por este fenómeno. Te quedas sin casa. Se queda sin casa. Entonces, en ese sentido, en Estados Unidos, esto genera diariamente, Luis, 300 haitianos que entran con un permiso humanitario del Instituto Nacional de Migración. 300 diarios. ¿Nosotros le pedimos visa a los haitianos en circunstancias naturales, normales? En este caso, se les da un permiso para que estén en este país un término de 20 días porque somos un país de paso. Por supuesto que los que puedan reunir los requisitos formales se les solicitan y los que no, por esta condición humanitaria, se les permite el acceso para ser un país de paso. Vamos a ver estas imágenes, Gonzalo. Es impresionante. Esta foto, de hecho, llegó a la portada de La Jornada en esta semana. Son imágenes de distintas agencias de noticias. La foto que llegó era de AFP. Esto es Tijuana. Hace un rato platicábamos con gente en Tijuana, en radio, y nos decían que hay a veces hasta 1,000, 1,200, 1,500 durmiendo en la calle. Estamos recibiendo, tú me das este dato, 300 diarios en la frontera sur, pero dicen que a Tijuana pueden llegar hasta 1,000. Entonces, quizá los datos sean mucho mayores. Esto está pasando en Tijuana en estos mismos días. Son imágenes de agencias noticiosas. Es impresionante la cantidad de personas. No, es impresionante. Es un tema de crisis migratoria en Tijuana. Se ha convertido a Tijuana derivado de que Estados Unidos, Luis, y amigos que nos ven y nos escuchan, están recibiendo a 100 diarios en esa condición humanitaria. Entonces hay un estancamiento de 200, todos los días se acumulan y ha propiciado una concentración de haitianos terrible para Tijuana. Lo están haciendo el gobierno a su alcance, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal. Ayer estuvimos en la Cámara con Carlos Mora Álvarez, que es el presidente de un Consejo Estatal de Migración, que lo integran la iniciativa privada, asociaciones civiles y el gobierno. En ese sentido, ese tema se está atendiendo, pero con los escasos recursos, que es un tema también. Este es el tema. El tema del presupuesto. Recursos, el tema de la lana. México no necesariamente es un país al que los haitianos o la gente que viene inclusive hasta del Congo, ahorita platicamos también de este fenómeno tan curioso, mucha gente africana llegando a México, pero no es un país que sea el destino final. Quieren llegar a los Estados Unidos, somos el paso. Sin embargo, muchos ya se están quedando, muchos ya saben que no van a ser recibidos por la gran cantidad de haitianos y de inmigrantes extranjeros que están llegando en la búsqueda de una oportunidad. ¿Qué hacemos? Porque sí tienes razón, no hay recursos, pero por otro lado somos la 15ª economía del planeta. O sea, también suena contradictorio, ¿no? No, claro, digo, el tema es, mira, tenemos un tema de presupuesto. Creo que no podemos decir un discurso agradable al oído en tema de fenómeno migratorio si no le destinamos un recurso. Si no hay lana, ¿cómo? Es una incongruencia, digamos, no somos lo que decimos y lo que hacemos totalmente opuesto. Y en este caso, lo que estamos pidiendo en la comisión es que existan recursos reales. Al Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Migración en el 2015 manejó 400 millones de pesos de presupuesto, recursos fiscales destinados a él. En el 2016 se le bajó a 93 millones de pesos. Es decir, lo que tiene el Instituto Nacional de Migración. Para que tengas una idea, el instituto tiene 400 más o menos agentes migratorios para atender este fenómeno de entradas y salidas. En Estados Unidos hay 18,000 atendiéndola. Aquí hay 400. Es decir, hay un problema de disponibilidad de presupuesto, de destino de presupuesto. ¿Qué estamos haciendo? Porque hay que hablar de soluciones. Si el tema es presupuesto, si no hay presupuesto, la crisis puede llegar a ser humanitaria. Vamos a respetar el concepto. Hay una crisis migratoria real. Hay una crisis migratoria en estos momentos y se necesita lana. Tengo que hacer un corte, Gonzalo. Hacemos un corte, regresamos y platicamos más sobre este tema del presupuesto y sobre todo la crisis, porque en estos momentos me dices es migratoria, todavía no sería humanitaria. Supongo que hay una diferencia, ¿no? La diferencia puede ser mínima, pero estamos en el hilo, digamos, imaginario. Estamos en el borde. Los protagonistas, los defensores verdaderos de esta situación migratoria ya lo están declarando crisis humanitaria. Respetamos. No queremos meternos en discusión de conceptos, hay que resolver el problema. Hay una crisis, ¿no? Hacemos una pausa. Gonzalo, Luis Cárdenas MX, Twitter y Facebook, seguimos con más.
Seguimos en Punto Cero platicando sobre el tema de los migrantes, particularmente de la crisis migratoria, haitianos que se encuentran en estos momentos varados en Tijuana. Bueno, hace unos días platiqué en MBS Radio con el secretario de Gobierno de Baja California, con Francisco Rueda. Esto fue parte de lo que nos dijo. Estamos prácticamente habituados a esta situación, que estén llegando migrantes en tránsito buscando cruzar a los Estados Unidos. Nada más por decirte otra cifra, en el 2014 este número, que hoy es de 42,000, llegaron a 96,000. Sin embargo, Luis, en los últimos meses se presentó esta situación donde empezaron a llegar ciudadanos extranjeros y buscando cruzar la frontera o buscar el asilo político ante el gobierno norteamericano, de ciudadanos extranjeros de alrededor de 20 nacionalidades, no solamente haitianos, 20 nacionalidades, entre los cuales el 90% efectivamente son de nacionalidad haitiana y que son precisamente por la situación que tú señalabas, por la crisis que se presentó a partir del terremoto en Haití, y que fueron acogidos por el gobierno de Brasil, precisamente por una oferta de trabajo que hubo para la construcción de la infraestructura deportiva con motivo del Mundial y de las Olimpiadas. A nivel nacional, hay dentro del presupuesto de egresos de la Federación del 2016, hay una partida que se denomina Fondo de Migrantes. Sí. A nivel nacional, son 200 millones de pesos. ¿Cuánto les toca a ustedes? Para todo el año y en todo el país. ¿Cuánto es bien poquito? ¿Cuánto le toca a ustedes? Que recibe o recibimos más del 60% de las deportaciones por el gobierno norteamericano, más del 60%. De esos 200 millones recibimos como subsidio federal 7 millones. 7 millones de pesos es lo que le toca a Baja California. ¿Qué hacemos con 7 millones de pesos? Seguimos platicando con Gonzalo, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios. Gonzalo Guízar, ¿qué hacemos con este tema? Bueno, es un tema de escasez de recursos, efectivamente. Creo que tiene razón. En este año le toca 7.7 millones de pesos a Baja California de un fondo de apoyo a migrantes, el FAN famoso, que venía en cero, incluso venía en cero en el 2015, le etiquetamos recursos, quedó en 300 millones y ahora ya lo están ejerciendo. Pero es insuficiente, Luis. Claro. El tema, presentamos en la Cámara a manera de solución, se ha incrementado el flujo migratorio y no se le puede bajar el recurso de presupuesto al Instituto Nacional, que es el quien atiende la política pública en la materia. Me diste hace rato el dato, porque el Instituto Nacional de Migración tenía que 200 millones antes, 4 millones de pesos. En el 2016 viene de 93 millones de pesos. ¿De 400 a 93? De 400 a 95 millones de pesos lo dejaron. Entonces yo creo que ahí hay un mensaje muy claro del gobierno federal de qué tan serio ve el problema migratorio en este país. Es decir, no hay un interés. Se dice un discurso, pero en la práctica es diferente. Dime cuánto presupuesto le destinas a un asunto que se puede representar en problema y te diré cuánto te interesa. Entonces, en ese sentido, creo que nos falta. Estamos cortos. ¿Qué presentamos en la Cámara como Comisión de Asuntos Migratorios? Plural, todos los partidos políticos. Una iniciativa para que se consolide y se forme el Fondo de Migralidad, algo similar al Fondo de Capitalidad. Fondo de Migralidad que le permita a los estados fronterizos, ciudades fronterizas, enfrentar con recursos presupuestales, recursos fiscales adicionales a sus presupuestos ordinarios, el problema del fenómeno migratorio. O sea, estamos hablando de Chiapas, por ejemplo. Estamos hablando de Chiapas, estamos hablando de Tijuana, de Tamaulipas, ¿no? Las zonas fronterizas prácticamente, ¿no? Y en el norte son casi 3,000 kilómetros de fronteras. Claro. Entonces ahí tenemos la oportunidad que se consolide este fondo de migralidad. Pedimos nosotros en la iniciativa de 1,000 millones de pesos y que se constituya de los subejercicios fiscales que se dan cada año, que dice tome 1,000 millones de pesos y que se le dé para estos tipos de asuntos que son insuficientes los que hay, atender con eficiencia, con eficacia, con oportunidad el tema de migratorio, en el caso de los haitianos y otras nacionalidades. Se trata obviamente de dinero, es importante, no se puede resolver un problema si no hay lana, y la lana pues ahí está en el presupuesto, hay que ver cómo viene la negociación entre los partidos, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que entremos a un tema, si me permites, Gonzalo, ¿qué es lo que está haciendo el mundo en materia migratoria? Porque esta es una crisis global. Recordamos las imágenes de Italia, por ejemplo, los migrantes que van en lanchas neumáticas, como si fueran bananas estas de Acapulco gigantescas, y ahí meten a bastantes personas. Hemos visto 100 personas ahí, todos unos encima de otros, mueren una cantidad importante en condiciones francamente inhumanas.
Ahora bien, hay un asunto que nos llama la atención. ¿Qué está pasando con los países y los migrantes? Trump dice hay que sacar a todos los mexicanos son malos. Varios franceses, por ejemplo, dicen lo mismo de los sirios y dicen lo mismo ya inclusive de los africanos. Fíjate, salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué hacemos con los migrantes que están llegando a México, suponiendo que no puedan llegar a los Estados Unidos, porque muchos no van a llegar y va a haber muchos que se van a terminar por quedar aquí. Esto es lo que dice la gente sobre el tema de los migrantes aquí en nuestro país. ¿Te parece si lo vemos? Claro que sí. A ver, veamos. Lo que hacemos en España, admitirlos. Yo soy de España y allí todos los días entran un montón de africanos y bueno, pues lo meten en centros primero de esos de acogida que le llaman o algo así y luego ya lo van distribuyendo por toda España y ahí se quedan. Pues recibirlos siempre y cuando tengan la documentación correspondiente y pues bueno, revisar bien que no sé, que no traigan enfermedades o algo que pueda perjudicar al país. Pues yo creo que es un problema bastante serio. Creo que pues igual que cualquier migrante, igual como nosotros migramos a Estados Unidos, pues buscar una solución que siga respetando sus derechos y que busque por su bien mientras no afecte más allá a nuestro país, o sea, buscar darles empleo. Creo que eso nos podría beneficiar con nuestra economía y sigue respetando sus derechos. Yo creo que debe de tratar de apoyarlos y ver de qué manera pueden integrarse, o sea, no puede correrlos. Pues nada más que les dé un libre tránsito por México, pero no que se queden aquí y que las facilidades para que lleguen a lo que es Estados Unidos. No más. Fíjate nada más lo que dice este señor al final. No, pues darles libre tránsito, que se queden, pero pues que lleguen a Estados Unidos. Hicimos encuestas en Facebook, platicamos con mucha gente en redes sociales y más o menos va por donde dice el señor, ¿eh? O sea, no, pues que se queden, aquí les damos su cobijita, les damos ahí una comidita, pero que se vayan hacia los Estados Unidos, o sea, que no sea nuestra bronca. La neta es que ya es nuestra bronca, hay muchas mujeres haitianas que están teniendo hijos aquí, haitianas y guatemaltecos y hondureños y de muchos otros lugares, y varios se terminan por quedar en México. ¿Te parece si vamos a una pausa? Después de la pausa platicamos al respecto de lo que está pasando en el mundo, o sea, ¿cuál sería el mejor ejemplo que tú ves de migración? Con todo gusto. Platicamos sobre el tema de la migración en nuestro país, hacemos una pausa, seguimos con más. Seguimos en Punto Cero, hablamos sobre el tema de la migración. Gonzalo, hace unos momentos te preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿qué ejemplo deberíamos de seguir? Hay migrantes que se van a quedar en este país, no somos una economía devastada como la de Haití, por ejemplo, somos la 15ª economía, tenemos posibilidades buenas en algunos estados de la República, son muchos Méxicos, ¿no? No es lo mismo Tamaulipas en algunas zonas que Guadalajara, no es lo mismo Guerrero que Ciudad de México o Monterrey, pero ¿qué hacemos con este asunto? ¿Qué ejemplo podríamos seguir? ¿Qué piensas? En primer lugar, el tema de la migración es un fenómeno mundial, como bien lo decías, es un problema de falta de oportunidades. Bueno, segundo lugar, respeto y respeto a derechos humanos donde quiera que esté el migrante, sin importar su nacionalidad. Tercer punto, ver a la migración como un concepto de oportunidad, no como un problema. Un ejemplo que me pides, la Unión Americana, Luis y amigos, la Unión Americana se consolidó con 13 colonias de migrantes. Miren lo que hay Estados Unidos, lo que es hoy Estados Unidos. Es una economía muy fuerte, el dólar, lo que significa en el mundo en materia financiera. Entonces, los migrantes, ahí donde vienen los migrantes haitianos, vienen los futuros artistas, los futuros deportistas, los empresarios con mucha creatividad, los futuros científicos. Es decir, sí hay oportunidad si lo vemos con ese concepto. No es un problema. Por supuesto que si no lo vemos como oportunidad se nos convierte en un problema y no los atendemos como tal. No es decir los migrantes son delincuentes o todos los musulmanes son terroristas o todos los policías son narcotraficantes. No es el tema de pensar así. El tema es verlo con una seriedad, generar productividad, por eso el presupuesto es muy importante, infraestructura, albergues dignos. La crisis humanitaria es cuando hay un caos en salud, hay epidemias, cuando hay hambre, cuando hay una descomposición social plena de la población extranjera en el país, en este caso de tránsito. Tenemos que verlo así, Luis. El fenómeno migratorio no es de muros. Donald Trump es un demente, diríamos, no es de muros. Ahí está el muro de Berlín, la historia lo rebasó, la sociedad lo brincó, la muralla china.
Ahí está el mar Mediterráneo con los sirios a Europa. Es decir, no es de muros, es verlo con una seriedad, con una responsabilidad y también como una oportunidad. Va a ser bien complicado poder llevar esta visión, independientemente del gobierno, del tema presupuestal, que es claro que le importa un comino. Digo, estamos hablando de que están reduciendo todo y de que esto nos va a estallar en la cara, como muchas otras cosas nos terminan por estallar, pero va a ser muy complicado, deja tú ya el tema gubernamental, sino el tema social. ¿Cómo le hacemos para convencer a la gente en un país, pues, mayoritariamente de una creencia muy, muy homogéneo, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, que es completamente heterogéneo, que tienes muchas razas, que tienes muchas culturas conviviendo al mismo tiempo. México no es tal. Sí tenemos nuestra diversidad, pero no tanto como en otros países. Y más bien somos de la idea de que se vayan yendo un tanto recelosos de poder aceptar nuevas culturas. Vamos, no tenemos ni siquiera una comunidad negra importante en este país, así de ese tamaño estamos en un sentido. ¿Cómo convencer a la sociedad, Gonzalo? Bueno, convencerla de que esa visión de hospitalidad que no se nos pierda nunca. Por supuesto, la cultura de la denuncia es muy importante, porque si bien es cierto que no todos los delincuentes, no todos los migrantes son delincuentes, algunos sí los hay. Sí, no, y claro. hay que denunciarlos. No, y tiene mucho que ver también explotación. Por el rezago social. Por supuesto. O sea, de repente llegan, no hay posibilidades de nada, nadie te puede ayudar. Por necesidad. En nada, y pues te ponen a robar, por necesidad. Y también hay ciudadanos que abusan de los migrantes como migrantes de los ciudadanos. Es un tema de responsabilidad global, no es unilateral el tema. No podemos pensar que el gobierno es el único responsable. Sí, en materia de presupuesto, No, es un tema pero social. es un tema social integral. De lo contrario no se resuelve. Tanto es el taxista que reciba a un haitiano, que lo lleva y que le cobre lo que es justo y no abuse porque no es de aquí, como es la que le da la comida en un albergue, como es el agente migratorio que no abuse de sus derechos humanos, que no tengan extorsiones, violaciones, que sí los hay denuncias, por supuesto que no podemos tapar solo con un dedo, pero si hay esfuerzos gubernamentales, también hay que decirlo, para mitigar los efectos y para respetarlos. Hay opacidad, sí la hay también, es decir, tenemos que verlo con más seriedad. Hay una iniciativa, Luis, y termino con este concepto de legislativo que es nuestro ámbito de competencia, para reformar en la Ley Federal de Derechos, el artículo 12, 18A, que repercute en la ley de ingresos. ¿Qué significa esto? Incrementar los derechos a los viajeros, sean nacionales o extranjeros, que viven en México y que salen por la vía aérea del país. Que se incremente este derecho de 68 pesos actuales a 132.18, que se pide, de tal suerte que esos derechos se manejen por el Instituto Nacional de Migración, que repercutirá aproximadamente en unos 3,000 millones de pesos de recaudación, de autorizarse en el Pleno esta iniciativa, y que servirá. Actualmente, ¿cómo se maneja ese recurso propio? Es un recurso propio que genera el Instituto Nacional de Migración con su servicio, digamos. Actualmente se le destina el 80% a la Secretaría de Turismo y el 20% se le queda al instituto que es el responsable de todos esos temas. Es decir, tenemos que invertir esa pirámide o cuando menos llegar, autorizar el derecho o llegar que esos ingresos propios 50 y 50. 50 a la difusión turística, que es correcto, y 50 al operador de los temas migratorios, que es totalmente, nos puede generar en una crisis humanitaria. Ojalá que no nos reviente este problema, todo va apuntando hacia ese sentido. Ojalá que se pueda llegar a algún acuerdo en la Cámara en materia presupuestal y sobre todo pues que no estemos dándole largas a este asunto. Ya en Tijuana es un verdadero problema, ya lo es también en Chiapas. Y bueno, pues nos corresponde también nosotros como sociedad, también hay que decirlo, la gente en Tijuana, como dicen por allá, se la ha rifado bien y va y les lleva víveres y cobijas y ahí los está ayudando, pero pues no se trata nada más de eso, se trata de una bronca que va a tener que ser solucionada no únicamente a través de la caridad, sino a través de acciones de Estado, ¿no? Fíjate, Luis, termino con esto, ya 202,000 migrantes fueron deportados en la frontera sur por el Instituto Nacional de Migración. 202,000 son un en buen. el 2015. Eso significa alimentos para 202,000. Sí. Vía de transporte terrestre o aéreo, gastos de operación para cuidarlos. Y 207,000 recibimos en el 2015 deportados de Estados Unidos a México. Es decir, que también significa una responsabilidad y una atención. Sí existen. ¿De Estados Unidos a México cuántos fueron? 207,000 en el 2015. Estamos parejos, ¿no? Si no tengo la. O sea, nosotros deportamos a 200,000. De 200 y 200 o más o menos en ambos casos, sí existe en el 2015 una gran tarea de operación
de atención Pues están a la por el par, Instituto Nacional de claro. Migración, para que tengamos una idea del problema, de la magnitud tanto en el sur como en el norte, y estamos atentos a ellos. Estamos deportando la cantidad de migrantes igual a la cantidad de mexicanos que deporta Estados Unidos. Más o menos, Sí, o sea, es lo que me estás pues sí. dando. Y cada Son vez 200 y 200. y cada vez hay que también reconocerlo, si no tengo el dato equivocado, Luis, cada vez es menos el Claro. nacional que va a Estados Unidos. Exacto, sí, no, Cada ya, vez ya, es menos. ya no sé. Es ya un no buen se busca. indicador, digamos. Sí, no, va creciendo este tema, ya no es como antes. Muchísimas gracias, Gonzalo Guiser, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en Cámara Baja, en San Lázaro. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación, si nos permites. Estimado Luis Cárdenas, muchas gracias a ti. Gracias. Muy amable, gracias. Nos escuchamos y nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana, tempranito, en la primera emisión de Noticias MBS. Cuídese mucho, pásela muy bien, descanse, duerma un ratito. Bye bye.